Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos a esta 10ª emisión de Luciérnagas. Hoy vamos a hablar del 26 de julio, el movimiento en Cuba. Como saben, hoy es 26 de julio y vamos a rememorar distintos momentos históricos de la Revolución Cubana hasta su actualidad con dos invitados especiales. Así es que vamos a la cortinilla y regresamos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Estamos de vuelta, estamos en vivo, les invitamos que nos ayuden compartiendo, comentando y reaccionando a esta transmisión de Luciérnagas para que más compañeros y compañeras se acerquen a esta transmisión, sobre todo, y se informen de lo que vamos a discutir. Hoy tenemos dos invitados en la mesa, como ya lo están viendo esta noche. Están con nosotros Yariel Castillo, miembro del Partido Comunista de Cuba. Buenas noches, Yariel. Buenas noches, Dani. Y está con nosotros Andrés Ávila, militante del Partido Comunista de México. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos por haber venido esta noche a discutir, a conversar, sobre todo hoy tan en boga, la Revolución Cubana, a partir de los cambios recientes que están sucediendo allá, que más adelante vamos a tocar. Pero queremos empezar con la parte histórica, conmemorando hoy 65 años del asalto a Cuartel Moncada. ¿Qué importancia tuvo este hecho histórico para Cuba, Ariel? Bueno, agradecer por supuesto la invitación. Para nosotros el hecho del 26 de julio conmemora, o sea, pues, viene siendo el motor pequeño que echó a andar a la Revolución Cubana. Se sabe la situación que tenía el país en aquel tiempo y principalmente las ideas de José Martí el Apóstol, que como Fidel dijo en su alegato de defensa, se estaba como que, digamos, quedando olvidada y la verdadera esencia no podía perderse. Por eso es que en la generación del centenario, así fue como se llamó, se decide asaltar al Cuartel Moncada. Por supuesto, eso desencadena, como decirles, todo el proceso revolucionario en el movimiento 26 de julio en todo el país a raíz del asalto al Cuartel Moncada y por supuesto ya como decir la cumbre desenlaza el triunfo de la revolución 1 de enero de 59. ¿Qué ideas principales destacarías de aquel movimiento? Yo pienso que lo primero que se tuvo en cuenta es la unidad que tenía que tener el pueblo en dadas circunstancias. Teníamos la experiencia también de la primera guerra por la independencia de Cuba a partir de 1868 y una de las principales causas de que no se puede, obtener la victoria en aquel tiempo fue la desunión que había. Una principal unión, la unión era la principal idea, ¿cómo decirle? Sí, era la idea principal. Lo primero que había que tener la unión. Si no había unión, no se puede lograr la victoria, lo que se desee. Y en este sentido, el alegato de defensa del comandante finalmente es un manifiesto histórico, un testimonio de la Revolución Cubana naciente. A los dos, ahorita primero Ariel, luego Andrés, ¿qué ideas rescatas de ese momento? Sí, bueno, Fidel pasó de ser acusado a acusador, ¿no? Primero, lo que nosotros mantenemos hoy día, que es por supuesto la grande conquista de la revolución, que es educación, erradicar el analfabetismo y sobre todas las cosas la salud del pueblo. Estas tres cosas son las principales que nosotros, por supuesto, analfabeto, la educación en Cuba goza de buen prestigio, igual que la salud pública, y es de las primeras cosas que Fidel acusa a la dictadura de Batista precisamente por las malas condiciones que tenía Cuba en aquel momento, que basaba precisamente, era como decir el patio trasero de los Estados Unidos, corrupción, droga, no importaba a la población cubana. Y sin embargo, a Fidel lo que mueve es esto, ¿no? Sino más bien, mira, estos son lo que hay que resolver en Cuba, entre otras cosas, por supuesto, pero
Estos eran los tres ejes fundamentales de la Revolución Cubana. Para ustedes, Andrés, ¿qué rescatas primero del asalto del cuartel Moncada, después de este alegato de defensa, este manifiesto histórico? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el programa del Moncada tiene un significado muy importante, que incluso la contrarrevolución, ¿no?, de Miami, de Estados Unidos, ha tratado de tergiversar. Los cambios que se proponían en el programa del Moncada, vamos a decirlo de algún modo, eran los cambios sociales más profundos a los que se podían aspirar sin llegar al socialismo, ¿no? Era una plataforma democrática y con algunos principios de justicia social. El gran significado de eso es que Fidel, a diferencia de algunos demagogos que pudieron haber sido sus contemporáneos, estaba realmente decidido a cumplir las promesas del programa del Moncada. Y eso es justamente lo que provoca su tomar partido por el socialismo. Es decir, cuando ya en el 61 se dan cuenta de que no se puede cumplir con las promesas básicas de la revolución más que dentro del socialismo. En el papel se hubiera podido, en un capitalismo en abstracto, digamos, cabrían esas reformas que se proponían en el programa del Moncada, pero en el imperialismo concreto resultaron inviables, imposibles. El imperialismo no estaba dispuesto ni siquiera a aceptar eso, y ahí en ese momento, en el 61, se toma, para mí, una de las decisiones más geniales de la historia en términos geopolíticos, en términos revolucionarios, que es, ante la imposibilidad de cumplir sin romper el programa de reformas básicas, se radicaliza en lugar de ir para atrás y se toma la gran decisión, pero es justamente un solo proceso, lo cual los traidores, ¿no?, la gusanera lo trató de usar como un incumplimiento del programa del Moncada, pero en realidad fue su cabal cumplimiento, ¿no? Exacto. En este sentido, la Revolución Cubana ha inspirado a miles de personas, a millones por el mundo, África, América Latina. ¿Qué impacto ha tenido para ustedes esta revolución en el mundo? ¿Quién, Andrés? Sí. Bueno, para nosotros la Revolución Cubana, sin menospreciar otras experiencias, es hasta hoy día el principal faro que nos mantiene con fuerza para luchar por el socialismo. Una, porque lo vemos en Cuba, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo utópico, es algo que existe, que lo hemos constatado, y además eso, ¿no?, tan cercano en América Latina, un pueblo hermano como es el pueblo cubano, pero además la forma, todo el simbolismo, la dignidad con que se ha peleado, la forma en que se guardaron los principios, obviamente el aporte de personajes como el Che, como Camilo Cienfuegos, y un montón, ¿no?, que es imposible nombrarlos a todos, pero esa forma de llevar, por ejemplo, la ética y la política ha sido magistral, ¿no?, cosa que no han podido hacer otros procesos en el mundo, y teniendo claro que a lo mejor no se puede ganar todo, pero que hay cosas que no se pueden perder, y que una de ellas es la dignidad, ¿no? Sí, en este sentido, el pueblo cubano pues ha dado muestras de solidaridad con el mundo. Ariel, ¿tú qué rescatas de estas gestas internacionalistas de los cubanos y del impacto de Cuba en el mundo? Bueno, mira, recuerdo que el comandante en una ocasión dijo, cuando a raíz de la expulsión de Cuba de la OEA, dijo: hoy están excluyendo a Cuba, un día los excluidos van a ser ustedes. Y así fue. Hubo un movimiento revolucionario en Latinoamérica, sale Kirchner por Argentina, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa, Lula en Brasil, y organizan una serie de ¿cómo decirle?, de instrumentos, ideas, y crean el ALBA, contrarrestando al ARCA que tenía los Estados Unidos. Y actualmente ese nombre, ARCA y CELAC, precisamente porque muchos países de nuestra región del Caribe decidieron unirse a la CELAC, precisamente para el tema de la colaboración bilateral, ¿no?, que realmente los Estados Unidos
siempre han querido apoderarse de América en forma general, y nosotros siempre tenemos presente que América para los americanos, no para los norteamericanos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuba siempre ha estado presente en cuanto al internacionalismo. Estamos hablando en el ámbito de medicina. El terremoto en Haití estuvo presente la brigada Henry Reef, que creó el comandante, y muchos médicos cubanos. Y desde ese caso, pero el caso más crítico donde Cuba, cuando muchos países dieron en sí que había necesidad de enfrentarlo y no sabían qué hacer, y Cuba dijo: yo voy a poner los hombres, en el caso de la lucha contra el ébola, que estuvo presente ahí. Incluso un médico cubano estuvo muy mal, pensábamos que iba a fallecer, sin embargo se recuperó, regresó a Cuba y dijo: todavía tengo que cumplir una misión, y fue de nuevo hasta allá a combatir el ébola y cumplió su misión, ¿no? Un ejemplo de internacionalismo. Y bueno, además en el caso también de Angola, Cuba ayudó allá a eliminar la tropa de Savimbi, que tenía ahí a Sudáfrica en una situación bastante complicada. Y bueno, la lucha de Cuba aportó también un granito ahí en caso de la lucha. Pero bueno, nosotros realmente lo que sí tratamos de buscar siempre es la paz, y siempre últimamente siempre se ve Cuba involucrada en el tema de erradicar el analfabetismo en educación, que por supuesto en el método cubano Yo Sí Puedo, que ocupa, como decirles, la educación analfabeta primero, y posteriormente el Yo Sí Puedo Seguir, que es otro método cubano muy bueno también, pero ya es un poco más avanzado, o sea que trata de llevar a las personas a que terminen lo que es la secundaria, o sea, el nivel básico de educación. Sí, en ese sentido es importante rescatar esta experiencia internacionalista de Cuba. Vamos a ver una breve cápsula y regresamos. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico que no lo entiendan. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Estamos de vuelta. Estamos discutiendo sobre la importancia internacionalista de la Revolución Cubana. Andrés, ¿ustedes qué rescatan de esta experiencia internacionalista? Los movimientos independentistas en África, las revoluciones latinoamericanas, las guerrillas latinoamericanas inspiradas en Cuba, los movimientos de liberación nacional por el mundo inspirados en Cuba. ¿Ustedes qué rescatan de todo este movimiento internacional? Sí. Mira, los cubanos desde José Martí han tenido una visión sobre América Latina muy interesante y muy privilegiada, que a veces desafortunadamente aquí la hemos perdido, o en ciertos momentos, digamos, apelando a un chauvinismo mexicano o regional o hasta étnico, de repente se nos olvida, ¿no? Desde José Martí, cuando escribe Nuestra América, pasando luego por las dos declaraciones de La Habana, Cuba se entiende, lo dice muy bonito en una parte de la segunda declaración de La Habana, dice: ¿qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina? ¿Y qué es la historia de América Latina sino la historia de Asia, África y América Latina, ¿no? Es decir, Cuba entiende desde José Martí hasta la actualidad que su liberación no acaba con su propia revolución, ¿no? O sea, que para ser realmente libres del mundo capitalista, del mundo imperialista, se necesita generalizar la revolución, y que Cuba incluso, que no es chiquita a comparación de otros sitios donde se hace una apología del aislamiento, por ejemplo. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Cuba, a pesar de sus 10 millones de personas, no puede resolver por sí misma muchos problemas económicos,
algunos temas incluso de actualización con el mundo, etcétera, necesita la amistad con los pueblos, la solidaridad. Durante mucho tiempo el bloque socialista daba esa garantía, pero desde ese momento, por ejemplo, en la segunda declaración de La Habana se plantea esas definiciones, ¿no? ¿Quiénes somos como clase? Somos parte de la clase trabajadora. ¿Quiénes somos? ¿Qué parte del mundo somos? Somos la parte oprimida del mundo. Y entonces, ¿qué es la revolución cubana? Es esto, es la revolución de un pueblo oprimido y de los trabajadores de ese pueblo. ¿Con quién se va a aliar? Con los demás pueblos oprimidos y con los trabajadores del mundo. Es decir, en ese momento tejía dos vínculos, hacia el bloque socialista y hacia lo que se dio a llamar el tercer mundo, pues. Y ha sido consecuente, ¿no? Y ha puesto esa pieza. Ahí el problema, a diferencia a lo mejor de lo que dicen algunas, ¿cómo podríamos decir? Como críticas muy infantiles, algunas en el trotskismo, no sé, a la revolución cubana, que querían que resolviera los problemas del mundo. Cuba hizo su parte. Más bien, la verdad, los demás hemos sido los que nos quedamos cortos, ¿no? Y hay otro aspecto, muy breve, ¿no? Que es el hecho de que la revolución cubana sorprendió al imperialismo, le metió una táctica, una situación que no esperaba. El imperialismo ajustó su táctica y pudo contener. Si no hubiera sido porque el imperialismo ajusta su táctica, en realidad la revolución latinoamericana se hubiera logrado. Ahí, digamos, ha faltado la certeza, la pericia, dar en el clavo, digamos, de las demás organizaciones revolucionarias para romper el cerco en el que está metido Cuba, y que la verdad pues nos ha dado un ejemplo de resistencia como ningún otro, pues. En este sentido, Yariel, ¿cómo llega la revolución del siglo XXI? Para explicar los cambios que estamos viendo, ¿cómo es la vida ahí? Bueno, nosotros realmente, para nadie es un secreto que nosotros realmente tenemos dificultades económicas, pero como la tiene todo el mundo debido a la crisis, ¿no? Pero tenemos el reto de mantener nuestras conquistas. El nuevo gobierno de Cuba tiene bien claras las metas trazadas y lo dejó bien claro. Está en el sitio web de Cuba Debate, lo dejó bien claro que nosotros no vamos a hacer ninguna transición hacia el capitalismo, y más bien seguimos trabajando. Desde cada cual, desde su puesto de trabajo, sabe muy bien lo que tiene que hacer. En el caso de seguir trabajando en la formación de valores y llevar a la esencia qué es lo que nosotros fuimos y qué tenemos. Realmente sabemos nuestros problemas, tenemos que seguir mejorando, pero mejorando a partir de quizás la propia solidaridad de los países hermanos, la colaboración, pero esta colaboración tiene que ser bilateral, no puede ser una colaboración como el acercamiento que quieren los Estados Unidos hacia nosotros, que con el presidente Barack Obama hubo, vamos a decir, una flexibilidad. Vamos a decirle que hubo una flexibilidad, pero realmente no era otra forma de mecanismo para poder introducirse hacia la isla. Fidel en sus reflexiones aquel entonces lo dejaba bien claro. Sí, estamos de acuerdo en que se hagan relaciones, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y realmente nosotros no perdemos de vista, el Che lo dijo, al imperialismo, ni un tantico así. Y esa es la idea, mantener nuestras ideas, seguir avanzando hacia nuestro proyecto social, pero no va a quedar margen a la duda de que no vamos a cambiar hacia el capitalismo. Eso no va, por lo menos por los próximos años no va a cambiar, no hay esa idea. El gobierno sigue en la misma línea de combate que los anteriores, que el Fidel y Raúl, la misma línea y las mismas ideas. ¿Cuáles son los cambios que destacarías que van a ocurrir en lo inminente? Mira, el tema de Cuba es que nosotros sabemos, por supuesto los más viejos, ¿no? Ya tendrían 80, una generación ya anciana, vivieron el capitalismo. Mi abuelo particularmente vivió el capitalismo y después se unió al ejército rebelde y luchó para derrocar el gobierno del presidente Batista. Y sabemos, por las ideas de lo que nos ha inculcado, que el capitalismo es bueno para algunos, pero para la mayoría, para el pueblo, no es buena.
Entonces, nosotros, como repetimos, puede que alguien viva un poco mejor que los demás, pero no esa diferencia marcada que puede existir en otros países, y no puede ocurrir que una persona muera por desnutrición. En el caso de nosotros, tenemos una canasta básica que tenemos garantizado por lo menos 20 días del mes, los productos necesarios para sobrevivir, para comer, para no morirnos de hambre, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no pienso que de momento el tema del capitalismo se puede aplicar algunos métodos, que no afecten a la población. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora hay un modelo político-económico que se está implementando en el país a partir del último Congreso del Partido, y va dirigido precisamente a mejorar la economía del país, ¿de acuerdo? Ahí vamos, pero siempre, cualquier estructura que se tome, el partido tiene bien trazadas las líneas para no... El capitalismo no es una posibilidad para Cuba. Eso no va a ocurrir. Bien. Andrés, ¿ustedes cómo lo están viendo los cambios que están ocurriendo recientemente en Cuba? Pues ahora sí que también en nuestro proceso hemos aprendido como a ser muy respetuosos. La verdad que la situación de Cuba está bien complicada. Cuando justamente se estaba preparando el Congreso del Partido Comunista Cubano, se recibieron muchas sugerencias de la población. Economistas de alto nivel estaban discutiendo cómo hacer estos ajustes, y la encrucijada está muy complicada, ¿no? O sea, al final el socialismo necesita cierta eficiencia productiva, necesita resolver problemas concretos, pero al final de cuentas el marxismo, ¿no? El socialismo científico es eso, es resolver sobre la realidad concreta, ¿no? Y tiene que tener tanto el partido, la misma población, quien luche por el socialismo, tiene que tener claro que siempre es sobre la realidad y desde la realidad, ¿no? Y lo importante es que el Partido Comunista de Cuba sigue teniendo el control ideológico, ¿no? No es como los partidos de aquí, su misión es ser una especie de guardián ideológico, de orientador del pueblo. Por ejemplo, algo muy interesante, por ejemplo, es que aunque se han abierto esto que se llama ya el cuentapropismo, que son pequeños negocios, todos los trabajadores están sindicalizados. Así esté trabajando en un negocio donde solo él y otros son los empleados, la Confederación de Trabajadores de Cuba vigila que esas personas estén trabajando con todos los derechos sindicales, con todos los derechos sociales. Es decir, esto no implica una precarización del trabajo. Esto ha sido como, ¿para qué? Tú tienes tu jornada normal, acaba tu jornada, tú quieres ganarte un dinerito extra, quieres atender mesas 3 horas más, perfecto, pero no es en detrimento de tu jornada, es para complementarla, y aún esos procesos están muy regulados por la Confederación de Trabajadores de Cuba, que evita que, por ejemplo, haya algún tipo de hostigamiento sexual, de faltas laborales, de falta de respeto al trabajador, etcétera, ¿no? Algunos mismos compañeros de ella dicen, ¿es un camino un tanto riesgoso? Pues claro, ¿no? Dice, donde metes la propiedad privada hay riesgo, y hay riesgo de que hay elementos del capitalismo que se vuelvan a filtrar a la sociedad cubana. Pero dicen también, ni nos podemos permitir el fracaso económico, ni tampoco podemos permitir, y ya también tenemos que confiar, digamos, en que tenemos la madurez, pues para tener la tentación en una mano y la cordura bien firme, ¿no? Entonces lo vemos como pues, simplemente una necesidad material. A nosotros, y yo creo que a ellos también nos hubiera gustado que siguiera el bloque socialista, que hubiera más mecanismos de apoyo internacional, de mejorar, incluso de competir con el bloque capitalista. A Cuba le ha tocado estar en una concha resistiendo de forma impresionante, y pensamos que en las condiciones concretas difícilmente alguien sensatamente le podría dar un consejo a Cuba que no se les haya a ellos ocurrido antes que aún. Claro, sí. Bueno, hemos llegado al espacio final ya del programa. En ese sentido es importante recordar aquel vaticinio de Fidel que decía que aunque el bloque socialista cayera, la revolución cubana iba a seguir, y ha seguido muchos años después, enfrentando dificultades naturales de un proceso tan complejo como este. Una conclusión, un mensaje final, Yariel. Bueno,
Nosotros, a partir de lo que estás diciendo sobre el tema de la resistencia, a esto le tenemos que sumar el bloqueo económico, que realmente influye muchísimo sobre la isla, y también que promueven mucho la deserción de nuestros atletas, médicos, e incluso siempre favorecen a los cubanos que llegan allá, que le dan la visa rápido por encima de los mexicanos, de los haitianos. Y entonces es una forma también de atacarnos hacia las profesionales de nuestro país, porque realmente no somos un país que tengamos recursos naturales, que podamos tener una economía sostenible, y mucho menos con esta situación de bloqueo, y no nos dejan comerciar directamente con muchos empresarios de Estados Unidos, que a pesar de que han querido intercambiar con nosotros, el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha impedido. Muchas gracias, Yariel. Gracias por haber venido esta noche. Andrés, un mensaje final. No, pues simplemente todo nuestro mensaje de solidaridad, de apoyo a la Revolución Cubana. Tenemos confianza en que se va a mantener, que hay un pueblo, sobre todo un pueblo que está dispuesto a dar la lucha hasta el final. Y pues el llamado también es a nosotros como pueblo mexicano y a los pueblos latinoamericanos. Tenemos que alcanzar a los compañeros cubanos. Ya han aguantado mucho tiempo y necesitamos ponernos al parejo de ellos. Así es, gracias por haber venido, Andrés. Gracias, Yariel, por haber estado esta noche en este día tan importante para la Revolución Cubana, para el pueblo cubano y para América Latina. Gracias a todas, a todos los que estuvieron esta noche compartiendo, comentando esta nueva emisión de Luciérnagas, hoy 26 de julio, en homenaje a la Revolución Cubana, al pueblo cubano, que nos ha traído muchísimas enseñanzas, nos ha inspirado, pero sobre todo ha sido solidario con los pueblos de América Latina, de África y del mundo. Ha sido una revolución que ha entregado todo lo que ha tenido, y que, como dice Andrés, ojalá siguiera existiendo un bloque soviético que hermanara a los pueblos del mundo. Y creo que esa es la tarea fundamental a resolver en los años venideros. Tenemos que crear un bloque internacional de los pueblos, de los y las trabajadoras, para poder enfrentar a un imperialismo cada vez más feroz y cada vez conlleva más explotación y más muerte a lo largo del mundo. Gracias por haber estado esta noche. Felicidades al pueblo cubano por un año más del 26 de julio y felicidades a todos y a todas las trabajadoras del mundo por este 26 de julio. Gracias, nos vemos la siguiente emisión y recuerden, si están viendo esto, son la resistencia y no están solas. Nos vemos en 8 días. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage, car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés